En esta segunda temporada del Viajero Accidental en Radio Viajera seguimos contando con nuestro colaborador José Juan Picos, que nos hace disfrutar en la sección Turistas con Puñetas de las peripecias por España de los viajeros del siglo XVIII. Bienvenido, José Juan, a nuestra segunda temporada. Muchas gracias, bien hallados. Y quien dice por España dice también por su imperio de aquella época, es decir, por América y por Oceanía. Y hoy, como el Viajero Accidental se ha ido justamente a hacer las Américas, Turistas con Puñetas también salta el charco. Del Río de la Plata nos vamos al Río Grande, en el Virreinato de Nueva España. Este territorio de ultramar abarcaba el sur de los Estados Unidos, una parte del Canadá, México, Centroamérica, el Caribe y Filipinas. Además, queremos lanzar esta entrega de comienzo de temporada con el final del anterior. Creo que fue en el último programa cuando hablamos de un acto social muy de moda en los siglos XVII y XVIII, sobre todo en Madrid, los llamados refrescos. Eran meriendas cena con baile y timba que se llenaban de gorrones. La estrella de aquellos refrescos era el chocolate. Y fue Hernán Cortés quien trajo el chocolate a España y lo trajo del Imperio Azteca. Aprendió a tomarlo entre ellos, que lo mezclaban con harina de maíz y ají picante. Cortés se maravilló de lo tonificante que le resultaba. Desde ese momento el chocolate reinó en las mesas de España hasta el siglo XIX. Ni el té ni el café fueron rivales durante 300 años. Pues hoy vamos a hablar de la adicción al chocolate en América gracias a un turista con puñetas inglés. Se llamó Thomas Gage y estuvo en Nueva España entre 1625 y 1638. Recogió sus andanzas en un libro titulado Nueva Crónica de las Indias Occidentales, publicado en su país en 1648. Gage venía de una familia católica inglesa. Se educó en Valladolid con los jesuitas, aunque acabó haciéndose dominico. Recordemos que los católicos ingleses eran perseguidos en su país como enemigos del Estado. Por eso se educaban en España y en Flandes. Tomados los hábitos, el padre Gage quiso ir a las misiones en Filipinas. Lo malo es que los extranjeros tenían prohibido el paso a ultramar, así que tuvo que esconderse en un barril. Como polizón, ya que no era otra cosa, llegó primero a México. Las noticias que le llegaron sobre la corrupción del clero filipino y de la crueldad con la que sometían a los indígenas le hicieron caer en una crisis de fe. Quiso regresar a Inglaterra, pero tuvo que quedarse en ultramar porque tenía un compromiso de 10 años como misionero con los dominicos. Cuando por fin regresó a su país, en 1638, se convirtió al puritanismo. Recordemos que el puritanismo era una rama protestante surgida del anglicanismo y por tanto era mucho más severa y más rígida. Para alejar de él toda sospecha, el converso delató a un puñado de clérigos católicos que terminaron en la horca. Algunos incluso habían sido sus maestros. En plena dictadura del puritano Oliver Cromwell, su crónica sobre las Indias sirvió para enviar una flota al Caribe, en la que iba Gage. Tras unos cuantos desastres, tomaron Jamaica, que estaba desguarnecida, y allí murió Thomas Gage de disentería. Pues bien, uno de los destinos de Gage en Nueva España, cuando todavía era católico y dominico, fue Chiapas. Como en el resto del imperio, allí se tomaba chocolate a todas horas. De hecho, a partir de su experiencia americana, Gage se acostumbró a tomar nada más y nada menos que 4 tazas de chocolate diarias, en el desayuno, después de comer, en la merienda y antes de irse a dormir. Las mezclaba con una docena de ingredientes, entre los que no faltaban la pimienta y el chile, tal y como hacían los aztecas. El misionero inglés registró en su crónica la necesidad que las damas criollas tenían de esa bebida. Dice así: las mujeres de esta ciudad se quejan constantemente de una flaqueza de estómago tan grande que no podrían oír misa sin tomar una jícara de chocolate bien caliente y algunas tacillas de conserva o almíbar para fortalecerse. Al decir para fortalecerse, quería decir para aguantar los oficios, para aguantar la misa. Lo que indica el viajero inglés es que las damas tomaban chocolate durante la misa, es decir, durante la liturgia. Roma había concluido que el cacao mezclado con agua
no infringía el ayuno, y ellas lo aplicaron al pie de la letra. Si los sacerdotes hubiesen prohibido su ingesta durante los oficios, las damas se habrían marchado a cualquier otra parroquia donde se lo permitieran. De hecho, hubo un obispo de Chiapas que lo prohibió con amenazas de excomunión. Pues bien, las parroquianas buscaron conventos donde los frailes sí les dejaran tomar su chocolate durante la misa. Ese obispo intransigente, cuyo nombre no nos ha llegado, quiso excomulgarlos a todos, a las damas y a los frailes consentidores. Pero una damita chiapeña conspiró para que le echasen veneno en su propio chocolate, porque una cosa era no tomarlo en misa y otra muy distinta no tomarlo en la sacristía. Y el caso es que la damita tuvo éxito. De ahí quedó una expresión que aún hoy se recoge en el diccionario de la lengua española: dar jicarazo. La jícara es un cuenquito de fondo grueso en el que se tomaba el chocolate. Después de aquel asesinato, dar jicarazo quedó como sinónimo de envenenamiento. Y estas y otras cosas son las que nos contaba y nos cuenta, porque todavía se puede encontrar su libro en internet, el viajero con puñetas inglés Thomas Gage. Un comienzo con mucho sabor, sin duda. Así como el que tuvimos al final de la temporada anterior. Efectivamente, una buena forma de enlazarlo. Pues nada, seguiremos hablando de turistas con puñetas. Nos escuchamos. Seguiremos conociéndolos. Eso es. Encantados de que podamos seguir contando con esta sección que tanto gusta. Hasta la próxima. Gracias.